todos, la sistematicidad es lo principal de un rango poderoso. Bueno, hablemos de Europa. Ella apoya a Ucrania. He mostrado repetidamente cuánto depende ahora la economía de Ucrania en la mayoría de los casos precisamente de los aportes europeos. ¿Y qué pasa en Europa, en ese jardín floreciente de Borrell? Vamos a verlo de inmediato. Aquí nos muestran de inmediato que cientos de miles de empleos están en riesgo de despido. Y en la Comisión Europea lo dicen directamente, unos 560,000 empleos están en riesgo de despido. Es decir, esos puestos quedan vacantes, nadie los ocupa, pero quienes se van terminan sin trabajo. Los sectores industriales de alto consumo energético son los más riesgosos, es decir, lo que antes de hecho era el motor de la Unión Europea y llevó a la economía a su estado actual, es decir, al buen estado de la economía que poco a poco se está deteriorando. Y con este tipo de situación, este deterioro se va a ir acelerando gradualmente. En Europa se pronostica un aumento del desempleo hasta el 6% y un aumento de la presión sobre la industria debido a la competencia y a los cambios estructurales. ¿Qué tipo de competencia tienen en mente? Todavía no está claro. Pero lo que sí es seguro es que están cerrando fábricas de automóviles y plantas industriales como resultado de varios factores, entre ellos el aumento en el costo de los energéticos, es decir, el petróleo y sus derivados. Porque ¿qué tipo de competencia? Todavía no está claro. En 2026, la presión de los altos precios, como mencioné, en los energéticos y la construcción podría poner en riesgo 500,000 de empleos. Y lo principal es la construcción, la metalurgia, la industria química, el transporte y la logística. Estas industrias dependen más de la producción intensiva en energía y son las más sensibles a las fluctuaciones en los precios del petróleo, el gas y todo lo demás. Antes se decía que la tasa de desempleo estaría alrededor del 5%, 9, 10, 5, 8, ahora es del 6%, y lo más probable es que sea aún mayor. Al mismo tiempo, el PIB está disminuyendo. -3 en 2025, -3.5 en 2026, -3.6 en 2027. Y como ya lo dije nuevamente, el mayor riesgo es la industria automotriz europea. Quería decir que durante siglos, durante décadas en realidad, ha estado en buen estado, y ahora está pasando por la transformación más grande, como nos dicen. ¿Qué significa transformación? Probablemente colapso. Durante décadas. Nuevamente nos hablan de esos 600,000 empleos y se trata de la transición de los motores de combustión interna a los autos eléctricos. Y el aumento de la competencia por parte de China. Aquí se ha dicho mucho sobre esto, sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, pero me parece que ya se pasó el punto de bifurcación. Y lamentablemente de aquí en adelante solo va a empeorar. Lo peor es en Alemania. Alemania ahora, la principal atención de Alemania representada por Merz, Portagenos y sus cómplices, digamos, está enfocada en lo que sucede en Ucrania y no en su propia economía, en su propia industria. La atención se enfoca menos, otra vez, por parte de los gobernantes. Al mismo tiempo, las fábricas automotrices que están cerrando poco a poco están siendo reemplazadas por fábricas militares, que como se sabe, producen cierto producto. No importa si son tanques o municiones, pero no tienen valor para el consumidor. Es decir, una persona común no lo va a comprar. Y la economía en gran medida se basa precisamente en productos, en bienes con valor para el consumidor. Esto significa que esto puede significar un posible crecimiento o simplemente una disminución en la velocidad del deterioro económico por un tiempo, pero después todo se pondrá peor, peor y peor. Por ejemplo, nos cuentan sobre los empleos en Alemania y resulta que la industria automotriz en la RFA perderá otros 125,000 empleos para el año 2035. Es una cantidad enorme. Y las empresas seguirán cerrando. Antes se suponía que en el periodo de 2019 a 2035 la industria automotriz en Alemania tendría que recortar 190,000 empleos, pero ahora esa cifra se ha ajustado a 225,000. Los fabricantes de componentes están sufriendo y nos dicen que suavizar las medidas podría ayudar, pero las medidas no se suavizan. Y ahora incluso se está considerando la posibilidad de que Meme apruebe el acuerdo, o mejor dicho, ya lo aprobaron incluso. Eso es lo más interesante. Y en Europa tienen problemas con sus propios productos y dicen, pues vamos a importar productos de algún lado. Entonces, Ursula von der Leyen firmó un acuerdo con América Latina para importar carne de América Latina. Y como resultado, sus propias granjas y productores locales quedaron en desventaja. Y no es una broma, de verdad. Además de todo eso, también están mirando hacia Estados Unidos. Aquí ya se aprobó el acuerdo con Estados Unidos sobre aranceles del 15% a productos de la Unión Europea.
Y después de 2 intentos fallidos, aún así los legisladores siguen resistiendo. Aquellos que todavía tienen, como dicen, pólvora seca, algo de chispa y cerebro en la cabeza. Finalmente aprobaron el acuerdo comercial y este tratado implica la eliminación de los aranceles europeos a los productos estadounidenses. Y Washington podrá imponer aranceles del 15% a los productos provenientes de la Unión Europea. Así es este tipo de acuerdo, la verdad no sé quién lo hizo ni para qué, o sea, entiendo por qué lo aprobaron para repartirse distintos presupuestos, sobornos y todo lo demás. Pero, ¿cómo deberían ver todo esto los ciudadanos en general? Yo, como ciudadano de España, observo todo esto con asombro porque está ocurriendo algo extraño. Pero a la mayoría, al parecer, todo les parece bien y los políticos solo a veces recuerdan que, bueno, hay algunos problemas con esto. El Comité de Comercio Internacional votó a favor de la aprobación del pacto. Y además de eso, la Unión Europea se compromete a comprar recursos energéticos a Estados Unidos por un valor de $750.000 millones hasta finales del 28, eso es casi 1 billón. Y además, si mal no recuerdo, hay como 450.000 millones para armamento para Ucrania. También más o menos para ese año. O sea, $1,5 billones se gastarán quién sabe en qué y no traerán ningún beneficio a la economía de la Unión Europea. Ellos inventan cosas. En realidad no hay ningún beneficio práctico de ellas en la economía. Excepto, de nuevo, el aprovechamiento de esos mismos presupuestos. Pero la Unión Europea se queda sin $1,5 billones. A pesar de que la mayoría de los países siguen siendo extremadamente ricos, y en cuanto al PIB y la producción, todavía no caen tan rápido. Pero si empiezas a cortar la rama en la que estás sentado a ese ritmo, esa rama tarde o temprano puede caerse junto con todo ese liderazgo poderoso que está sentado en ella. Es algo sumamente extraño. Y como indicador del estado de la economía de la Unión Europea se puede usar la inflación. Y es muy alta, para Europa es del 3.2%, es simplemente terrible. Y debido a las interrupciones en el suministro de combustible en medio del conflicto en Medio Oriente, los precios de los energéticos fueron los que más aumentaron. ¡Oh, sorpresa! ¿Cómo es posible? Exclamarán esos mismos líderes que nunca esperaban nada, como esperar nieve en invierno o lluvia en verano. La inflación aumentó, se aceleró en abril. Durante el año los precios de la energía fueron los que más aumentaron. Un 10, casi 11%, debido a las interrupciones en el suministro de combustible desde Medio Oriente, debido al cierre del estrecho de Hormuz. ¿Qué pasa con el estrecho?, preguntarán. ¿Acaso la situación está mejorando? Les respondo, no. Al contrario, está empeorando. Irán todavía no ha cancelado nada, por supuesto, formalmente la tregua con Estados Unidos se mantiene, pero de hecho no hay ninguna tregua. Se están bombardeando mutuamente la infraestructura. Bombardean los vehículos de transporte, y el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Y Estados Unidos, en la persona de Trump, no puede hacer nada al respecto. Tal vez deberíamos darle otra medalla de la paz a Trump, hay que pensarlo, porque el hombre realmente está trabajando duro. La inflación más alta se registró en Bulgaria, en Grecia y en la poderosa Lituania, el país más fuerte de toda la Unión Europea, que por cierto es el que más grita sobre el tema de que hay que ir a la guerra. Problemas con la economía, problemas con la población que se está yendo. Tengo conocidos lituanos, dicen que ahí está pasando algo inimaginable. Pero dicen los lituanos, vamos a la guerra. La inflación en la eurozona superó el 3% por primera vez desde el año 2023. Aquí de nuevo tenemos un aumento de la tasa de interés, y podrían subirlas por primera vez desde septiembre de 2023. Así que tampoco se puede esperar nada bueno. El aumento del costo de los créditos no lleva a nada bueno, pero hay buenas noticias. La OTAN, nuevamente representada por los países europeos, porque Estados Unidos se niega a ayudar. Están preparando un paquete de ayuda adicional para Ucrania por un total de 70.000 millones de euros. Yo creo que esto es excelente. Además, más o menos, mejor dicho, 70.000 millones de euros para acelerar la caída libre de esa economía. Pronto va a empezar a silbar mientras cae, al entrar en contacto con el aire. Los países de la OTAN están considerando nuevos compromisos de financiamiento militar para Ucrania por un monto de 70.000 millones de euros. Se planea anunciarlo en la cumbre de la Alianza el 7 y 8 de julio. No son esos 90.000 millones, esos ya fueron asignados, ahí ya se están utilizando bien. Ya se están construyendo fortificaciones por todas partes a toda marcha. El ministro de Relaciones Exteriores, con un chaleco antibalas portátil para la cabeza, lo cuenta por todas partes. Sobre los milagros de la diplomacia ucraniana, especialmente la de Kryvyi Rih, y realmente son milagros porque de la nada la OTAN vuelve a dar dinero.
Lo clave, nos dicen, es obtener en la cumbre de Ankara un compromiso firme para continuar apoyando a Ucrania de manera sostenible y más justa. Antes, al parecer, era injusto, ahora es justo. ¿Por qué antes era injusto y ahora es justo? Tampoco está claro. Aquí hay muchas cosas que no están claras. 30.000 millones de euros procedentes de un crédito a 2 años. 40.000 millones a través de compromisos bilaterales de los países miembros de la alianza. Y eso está bien, nos dicen. Pues claro que está bien, ¿por qué no? La mayoría de los aliados de la OTAN también son miembros de la Unión Europea, vaya sorpresa, dirán ustedes, pero nosotros ya sabíamos que así era. ¿Sería injusto exigirles una doble contribución?, explicó uno de los diplomáticos. La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia advirtió que los países europeos no deben considerar el crédito de 90.000 millones de euros como un reemplazo al apoyo bilateral. Al contrario, todavía hay que añadir más, vamos a ponerle un poco más encima. Bueno, y Estados Unidos ha pasado a un segundo plano, es decir, de ellos no hay ninguna ayuda financiera, excepto creo los 7.000 millones que el Senado asignó para la economía de Estados Unidos. Eso no va a pasar. Antes allá Biden asignaba 320.000 millones o incluso 400, pero aquí son 7.000 millones solo para blanquear, para pintar. Eso ya saben, probablemente solo para los azulejos italianos en esas estructuras fortificadas. Y no alcanzará para nada más. Ese dinero se acabará rápido, pero aquí seguirá ese mismo apoyo bilateral por parte de Europa. Así que todo está bien, no hay de qué preocuparse. Y Yermak y todos esos poderosos líderes tendrán dónde vivir. No, y finalmente la situación en Ucrania mejorará. En cuanto a Europa, aquí la cosa no está muy bien, porque Merz probablemente será el negociador de la Unión Europea. Este hombre fuerte y decidido planea negociar sobre Ucrania con Rusia, planeando acelerar la llegada de un alto al fuego. Todos estaban buscando esto y ahora lo encontraron. O Scholz. Scholz ya se reunió con Putin. Por cierto, no fue Merz, sino Scholz, el anterior líder fuerte de Alemania. Fue interesante a esa distancia. Bueno, y Merz ni siquiera habló con Putin ni por teléfono. Pero, de hecho, Merz insistió en que las negociaciones con el Kremlin deben comenzar solo después de que se alcance un alto el fuego. Es decir, entonces sigue sin quedar claro el papel de Europa. Si ya se ha alcanzado un alto el fuego, ¿cuál sería entonces el sentido de hablar con el propio Scholz? ¿Qué clase de grupo poderoso de líderes es ese? Es una coalición de lujuriosos, deseosos, envidiosos, llámalos como quieras, da igual, no hay mucho sentido en todo esto. Bueno, y ahora dicen que se está abriendo una ventana para negociaciones entre la parte europea y Rusia. ¿Por qué está abierta? ¿Quién la abrió? Tampoco está claro. Tal vez la señora de la limpieza pasó y accidentalmente la tocó y la abrió. Pero Jogan Vadeful, que es nuestro ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, declaró que ha llegado el momento de sentarse a la mesa de negociaciones con Putin, porque el conflicto ha entrado en una fase que exige urgentemente su finalización. Antes, probablemente la muerte de cientos de miles de personas no era una fase que requiriera una finalización urgente. Todo gracias, nos dicen, a los éxitos militares. Ucrania en las últimas semanas ha logrado avances a pesar de la escalada de los ataques rusos contra las ciudades ucranianas. Bueno, y por último, probablemente esto es sobre Estados Unidos. Y a Estados Unidos le va bien, se alejaron de Ucrania, pero ahora están tomando el control del petróleo venezolano. Los estadounidenses se están preparando para enriquecerse y de hecho hacen lo correcto. Si tomamos en cuenta la estrategia de desarrollo del Estado, si consideramos el aspecto moral y el de los acuerdos internacionales, entonces, por supuesto, esto es una catástrofe. Cuando atacas a un país para influir en Rusia, ellos rechazan las acusaciones de robo. ¿Qué harán los Estados Unidos? Levantará las sanciones, controlará la venta de petróleo y decidirá quién recibirá los ingresos, rechazando cualquier acusación de robo. Bueno, naturalmente, porque eso es simplemente usar herramientas políticas, no es ningún robo. Trump declaró que el gobierno temporal de Venezuela recibirá de Estados Unidos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Eso es por pura buena voluntad. Este volumen corresponde a 1 o 2 meses de producción de petróleo en Venezuela. Y el petróleo se venderá a precios de mercado, el dinero será controlado por Trump. Creo que esto es maravilloso. Y como si eso fuera lo que nos faltaba, China planea llevar a cabo una operación marítima especial en Taiwán. En la zona de Taiwán por ahora no es un ataque, pero ya parece que se acerca otra guerrita. China anunció el inicio de una operación marítima especial al este de Taiwán. Así reaccionó Pekín al acuerdo entre Japón y Filipinas de llevar a cabo negociaciones sobre las fronteras marítimas en esa zona y profundizar la cooperación en defensa. El Ministerio de Transporte de la República Popular China organizó el sábado una operación especial para controlar el tráfico marítimo, informó la agencia estatal Xinhua.
El objetivo de la operación es implementar la jurisdicción administrativa marítima de China y proteger los intereses nacionales. Si se establece un bloqueo a Taiwán, nuestros chips estarán perdidos. Más precisamente, no serán los chips los que lloren, sino los fabricantes. Ellos no recibirán su dinero a tiempo y no podrán entregar a los clientes, y seremos nosotros quienes lloraremos al ver los precios de las laptops, los teléfonos y los componentes. Y con mayor razón llorarán las corporaciones que necesitan todo esto en cantidades 100 veces mayores, especialmente aquellas que se dedican a la inteligencia artificial. De nuevo, la inteligencia artificial está avanzando muy rápido en este momento, y sigue impulsando la economía de los países que tienen una industria de inteligencia artificial. En la mayoría de los casos, esto sucede en Estados Unidos. Y en algunos otros países se están construyendo enormes centros de datos. Todo esto impulsa la economía de una manera excelente, pero requiere una enorme cantidad de recursos. Si estos recursos se limitan, no será muy bueno. Sí, así están las cosas. ¿Y entonces qué? Y vamos a ver a los líderes poderosos, porque sin ellos no vamos a ningún lado, no podemos pasar ni un día sin ellos, sin su sabiduría que gracias a Dios comparten con nosotros para que no nos perdamos. Entonces, ¿dónde están aquí? Aquí los encuentro y vamos a ver a quién elegimos primero. Ahora lo decidimos, pero aquí está el diputado Usachuk, un pensador poderosísimo de nuestro tiempo, que gracias a Dios dejó de morder virtualmente a sus espectadores. Antes actuaba de una manera extraña, hasta con los dientes por delante. Pero el periodista que le está haciendo la entrevista lo mira con mucha amabilidad. Este periodista de la izquierda siempre me asusta. Mira con el ceño fruncido. A un periodista así, por decirlo de alguna manera, si lo ves en un callejón por la noche, no vas a querer ninguna entrevista. En general, traté de tener el menor contacto posible con él. Es muy extraño. Cuando esté cerca de la paz. Esas son citas directas que dijo Zelensky. Creo que, si Zelensky lo dijo, entonces todo está bien, ¿ves? Sientes a Usachuk, se pone las gafas de poder, aquí no se puede de otra manera, se puede. Todas esas declaraciones ya han causado un daño colosal. Sobre todo a las personas en edad de reclutamiento. Así es, y mucha gente, como ahora les gusta decir esa palabra, ukilianki. Bueno, aquí están dos sentados con un trajecito azul y otro con un trajecito negro, uclonistas blindados. Perfecto, sigamos adelante. Ellos tampoco tienen muchas ganas, pero tal vez tampoco es que estén huyendo mucho esas personas. Pero si el comandante supremo dice que la guerra pronto terminará. Ajá, el comandante supremo. Bien, excelente. ¿Cuál es el sentido de esforzarse por ir a algún lado o irse a algún lugar? La gente piensa, bueno, aguantaré un par de meses más, medio año, y la guerra terminará. Pero ese mensaje sigue llegando constantemente. Nosotros, por decirlo así, nos hemos adaptado a estos horrores de los bombardeos y ataques masivos. Nosotros con ustedes. Bueno, sí, cómo no, trabajamos yo y el tractor, como siempre. Y los que evaden el reclutamiento, lo más interesante, le dicen a la gente común que los que evaden el reclutamiento no son ellos, sino estas personas que no quieren morir, viendo a estos ciudadanos riquísimos vacacionando en diferentes países. Por cierto, apareció una foto de Yusik, ese diputado ucraniano tan talentoso que aprobó cientos de proyectos de ley que levantaron la economía de Ucrania directamente hacia abajo. O sea, sí, está cayendo. Y este grandísimo diputado de todos los tiempos es Yusik, es un ex payaso de KBN y ahora presume de su figura. En las playas de España, donde tiene propiedades, no en la playa sino en la propia España, y donde obviamente puede descansar de sus arduos trabajos. Es una persona maravillosa, creo que debería haber muchos como él. Todo está bien, ¿verdad? La economía puede esperar, trabajaste y ahora descansas. Allá hay una guerra o algo así, pero a ti no te importa, tú descansas, todo está excelente. Luego hay un personaje muy extraño que dice que en operaciones de asalto tienes más posibilidades de sobrevivir que simplemente en la vida pacífica en cualquier lugar. Y de inmediato se nota que el personaje es un soldado de asalto nato, simplemente está agotado por los asaltos constantes, tiene la cara delgada y, bueno, otra vez el asaltante está en la sombra. No sé qué es realmente un militar, solo conozco al soldado de asalto. Son civiles que se comunican entre ellos. Tienen el abdomen desarrollado para poder arrastrarse por las trincheras, los bíceps del soldado de asalto también están desarrollados. Bueno, en fin, los militares deben estar musculosos. Vemos un ejemplo, una excelente condición física de este asaltante que se llama Andrei. Allí comparten entre ellos y cada quien inventa algo. En las acciones ofensivas, es decir, en las acciones de asalto, hay más posibilidades de sobrevivir que estando en defensa. Ajá, entiendo. O sea, si estás en defensa, seguro vas a morir, pero en el asalto puedes sobrevivir. Perfecto, creo yo. Vaya giro. Llegaste con nosotros, no como te contaron allá, asaltos civiles, asaltos locales, que vas a morir, que nunca nadie sobrevive. Nosotros tenemos muchas direcciones.
Agarras un scooter eléctrico, eliges tu dirección y te vas en el scooter eléctrico tomando un raf de lavanda o lo que sea con un smoothie de fresa, vapeando. Así es como al parecer se ven los asaltos según Andrei. Obviamente, un ciudadano militar muy experimentado atraerá a una enorme cantidad de personas a las que Sachuk llamó evasores. Verán a Andrei y dirán: ah, ahora todo está claro, no vamos a morir, no hay amenaza para la vida, vamos a convertirnos en asaltantes. La lógica es excelente. Bueno, magnífico. Bueno, que tengan un buen día a todos, adiós a todos. La pregunta era sobre la ayuda con la reconstrucción después de la guerra y que Rusia quiere ayudar. Tienen que darnos dinero, sí. Ellos pueden darnos dinero. Dinero para esto, y nosotros vamos a reconstruir todo lo que necesitamos reconstruir, y nosotros decidiremos qué hacer.